Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a empezar con el tema de la ecuación característica de un sistema modelado con los métodos con los que nosotros hemos modelado. Estos son la función de transferencia, la ecuación de espacio de estados y los diagramas de bloques o diagramas de estados con los que nosotros hemos trabajado. Algo que es bien importante de recalcar acá es que la ecuación característica se trata está directamente relacionada con la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Eh, y en este sentido hay algo que es bien importante decir. Está relacionado con la solución de la ecuación diferencial, pero solo existen ecuaciones características para sistemas que son lineales e invariables en el tiempo. ¿Ok? Entonces, es importante tener siempre en consideración que estas condiciones tienen que cumplirse para que un sistema tenga una ecuación característica. ¿Qué es importante? Importantísimo. Resulta que la ecuación característica, con solo conocer la ecuación característica, nosotros vamos a conocer las características de estabilidad del sistema, si un sistema es estable o no. Y de hecho, nosotros vamos a conocer las características de cómo se comporta la transición de ese sistema en el tiempo. Lo más increíble de todo es que muchas veces controlar un sistema desde el punto de vista matemático es modificarlo de tal manera que la ecuación característica sea convertir la ecuación característica en la ecuación característica que nosotros queremos para el sistema. Entonces, bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener la ecuación característica de un sistema? Empecemos por ecuaciones diferenciales. Si nosotros tenemos un sistema lineal e invariable en el tiempo, quiere decir que este sistema va a tener la siguiente forma, que nos muestra la salida y, ¿verdad? Como una ecuación diferencial y la entrada m relacionada con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Donde nosotros tenemos, que es muy importante decirlo, que n siempre es mayor o igual, mayor que m, ¿verdad? En todos los casos. Si nosotros en este caso trabajamos con esta ecuación diferencial y definimos el operador que definimos cuando trabajamos con operaciones diferenciales en el dominio de la frecuencia, que sería SK, se trata de un operador que definimos como la derivada con respecto al tiempo, la derivada K con respecto al tiempo de un sistema, donde nosotros tenemos que K va a ser igual a 1, 2, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que la ecuación diferencial la vamos a poder escribir como una ecuación en el dominio de la frecuencia de esta manera. Esto finalmente nos lleva a esta siguiente ecuación diferencial. Lo que para nosotros obtener la ecuación característica, vamos a tomar la parte homogénea, o sea, la parte que está influenciada por la entrada del sistema. Tan interesante de esto. Esta es la parte homogénea. ¿Qué quiere decir? Esta es la parte que, como nosotros hemos visto en los cursos de señales y sistemas, está influenciada por la entrada del sistema. Si esta parte homogénea nosotros la igualamos a cero, entonces finalmente obtenemos la ecuación característica. La ecuación característica del sistema se va a definir como los coeficientes que nosotros tenemos acá. Esto que nosotros tenemos acá, esta es la ecuación
característica. Ok, entonces vamos a ver varios ejemplos donde nosotros obtenemos la ecuación característica de diferentes casos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el ejemplo 5.6. En este ejemplo, nosotros tenemos la ecuación 579 que se muestra en el libro. Voy a ponerla aquí para su referencia. Entonces, nosotros tenemos la ecuación sería la ecuación 579, que se trata de la siguiente ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial tenemos y, la tercera derivada de y, vamos a hacerlo en modo simplificado, ¿verdad? Para que sea más rápido, más 5 por la segunda derivada de y, más la primera derivada de y, más 2y, igual a 1. En este caso, si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, lo que nosotros tenemos que hacer es igualar el operador, ¿verdad?, de diferencial que nosotros tenemos acá por un s a la 3, s a la 2, s a la 1, s a la 0, y el u igual a 0, y entonces nos queda que por lo tanto la ecuación diferencial de este, que es bastante, la ecuación característica de este sistema, que es bastante directa, sería s a la 3 más 5s al cuadrado más s más 2 igual a 0. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos este es el ejemplo 5.6. Si nosotros tenemos una función de transferencia, ahora vamos a ver cómo obtenemos la ecuación característica de la función de transferencia. Okay. Si andamos buscando la ecuación característica a partir de la función de transferencia, esto va a ser bastante directo. Si la ecuación de transferencia que nosotros tenemos es, por ejemplo, g de s es igual a b, con la misma forma que estuvimos trabajando anteriormente, bm, sm, y continuamos más llegamos a la función de transferencia que estoy mostrando en este caso. Si nosotros tenemos esta función de transferencia, resulta que la ecuación característica se trata del denominador de la función de transferencia. Entonces aquí es bastante directo. Es nada más trabajar sobre el denominador de la función de transferencia, ¿verdad? Entonces igualamos el polinomio del denominador de la función de transferencia a 0. Entonces, por ejemplo, podemos decir simplemente, bueno, esta parte es 0 y la solución de la ecuación cuando esto es 0 sería la ecuación característica que nosotros tenemos en este caso. Esta es la ecuación característica de este sistema. Por ejemplo, bastante sencillo, si nosotros tenemos que vamos a poner este ejemplo como ejemplo 5.7, ¿verdad? Para que quede la referencia. 5.7
si nosotros tenemos que la ecuación de transferencia con la que nosotros estamos trabajando es y de s sobre u de s igual 1 entre s a la 3 más 5s a la 2 más s más 2. Perdón, voy a escribir ese 2 mejor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que utilizando este mismo método, la ecuación característica del sistema se va a obtener a partir de este caso, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la ecuación característica va a ser s a la 3 más 5s a la 4, perdón, a la 2, más s más 2 igual a 0. Y entonces ya tendremos la ecuación característica del sistema a partir de la función de transferencia. Bastante sencillo, bastante directo, ¿verdad? Nosotros sabemos ese caso. Ahora vamos a obtener la ecuación característica a partir de la ecuación de espacio de estados. Entonces, si vamos a obtener la ecuación característica a partir de la ecuación de espacio de estados, tenemos que recordar que cualquier ecuación de espacio de estados, no importa la cantidad de variables que tenga, se puede escribir como, x punto igual, si es lineal e invariable en el tiempo, ¿verdad? Recordemos que a la larga lo que nosotros estamos, la ecuación característica solo está definida para sistemas lineales e invariables en el tiempo. Se define como ax más b por u. Y la salida y, que también es multivariable, sería c por x más d por u. Nosotros ya hemos obtenido que la función de transferencia de entrada y salida, si nosotros tenemos esta ecuación de espacio de estados, ¿verdad? Nosotros sabemos que y de s sobre u de s, a partir de la ecuación de espacio de estados, se trata de c por la inversa de s y menos a por b más d, ¿verdad? Ya esto nosotros lo hemos obtenido anteriormente en clase. Esa inversa de S I menos A por B más D se puede perfectamente escribir de la siguiente manera, porque nosotros sabemos que la inversa, entonces tenemos que esto sería C por la adjunta de S I menos A dividido entre el determinante de S I menos A por B más D, que a la larga nos lleva a que nosotros podemos tener como denominador de esa función de transferencia completa, la podemos escribir perfectamente como C por la adjunta de SI
menos A más este valor de SI menos A por D, todo dividido. Porque recuerden, y esto es bien importante, recuerden que esto que nosotros tenemos acá es un escalar, es una única ecuación y por lo tanto lo podemos premultiplicar o puedo multiplicar por D sin ningún problema, ¿verdad? Okay. Entonces aquí tenemos SI menos A y aquí tenemos SI menos A. Por lo tanto, nosotros vemos que utilizando las propiedades que vimos ahora para funciones de transferencia, que el denominador de esta parte sería la ecuación característica y por lo tanto nosotros podemos definir la ecuación característica como S igual a 0. Y entonces nosotros tendríamos directamente la ecuación característica del sistema a partir de los datos que nosotros tenemos en la ecuación característica, en la función en la ecuación de espacio de estados que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo que nos muestra el libro. Este ejemplo, vamos a dejar esta ecuación característica por acá para que sea fácil ver el resultado. El ejemplo se trata del ejemplo 5.8 del libro, ¿verdad? Ese ejemplo está basado en la ecuación 583. La ecuación 583 es una ecuación de espacio de estados de la forma, y esto es bien importante que nosotros nos acostumbremos a estas formas, que nada más muchas veces en libros usted dice, esta ecuación tiene esta forma, x punto igual a ax más bu, y bueno, aquí estamos dando la función de espacio de estado, la ecuación de espacio de estados completa porque no estamos dando la salida, y esto es importante, como siempre he dicho, nosotros siempre tenemos que dar la salida cuando estamos trabajando con la ecuación de espacio de estados, pero en este caso no es necesario. Este ejemplo 5.8 dice que la ecuación tiene la siguiente forma y que A va a ser igual a 0,10 0,01 menos 2 menos 1,5. Tiene mucha pinta de una ecuación con doble derivada sencilla y que al final obtenemos la ecuación, la ecuación diferencial de una sola ecuación, y que el b se trata de 0,01. Ok, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que, si queremos obtener la ecuación característica, vamos a poner nada más S para no durar demasiado tiempo. S, la ecuación característica, va a ser igual a S igual a 0, o sea, no depende para nada de B. Por lo tanto, esto sería tomar la ecuación A, 0,01. Voy a hacerlo un poquito más elaborado que el libro porque si no, no tiene mucho sentido hacer este tipo de cosas, ¿verdad? No, perdón, aquí no es 0,01, es 0.
0, 0, 0, 1, menos 2 menos 1 menos 5. Esta es la ecuación A. Tengo que escribir la ecuación A primero, sería SI menos A. Entonces tengo que tomar esto. Luego, esto. Y SI sería una matriz diagonal de puras S, ¿verdad? Sería S, 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 0, 0, 0, 0, 0, S. Entonces tendríamos SI menos A. Esto sería toda esta cosa. Ustedes pueden sacar el valor de ese determinante. El determinante finalmente nos estaría dando la ecuación característica de este sistema, que sería x a la 3 más 5x a la 2 más s a la 2. Y así obtenemos el determinante de la ecuación característica del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Ahora vamos a empezar a ver la parte de valores característicos y cómo los valores característicos se relacionan con controlabilidad y observabilidad, que son dos de los conceptos más importantes que vemos en control. De hecho, conceptos fundamentales para la teoría de control.